hechos que dan de qué hablar. Gladys en Éxitos. Vamos a tocar también el tema de esta batalla legal entre el Estado de Texas y el gobierno federal de Estados Unidos y que tiene que ver con la presión, pues que sin duda está viviendo ese país en frontera con México por la cantidad de migrantes que intenta llegar, ingresar a territorio estadounidense y para, entre otras, cumplir ese anhelado sueño, como lo llaman, americano. El Tribunal Supremo de Estados Unidos frena la estricta ley de Texas contra la inmigración, es la que llaman SB4. Pero esta semana ha sido confusa además porque hubo un momento en el que se habría autorizado, se habría levantado ese freno y luego nuevamente se impuso por parte del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Para aclarar este escenario, tenemos a Lublanc Prieto, abogada, especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, experta en materia migratoria. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Gladys. Gracias por estar en el espacio. A usted, gracias por estar estos minutos para explicarnos mejor qué es lo que está pasando, ¿no? Porque entiendo que incluso, bueno, tanta confusión que por un momento los medios reseñaron todo lo contrario de lo que estamos mencionando ahorita, de que el Tribunal Supremo de Justicia frena esa estricta ley de Texas. Así es, el día de ayer, prácticamente con dos decisiones, la Mm, primera de la Corte Suprema de Estados Unidos, en donde vamos a decir como que ratifica la decisión de las autoridades de Texas de nuevamente podían aplicar la ley migratoria dentro del estado de Texas, pero precisamente la Corte de Apelaciones del Circuito 5 de Estados Unidos, y vamos a decir que ellos pasaban hacia la parte federal, establecen con una votación de 2-1, donde anula el fallo del tribunal y permite que no se aplique la decisión por parte del tribunal anterior de la Corte Suprema y establece que, vamos a decir, prácticamente de manera permanente no se vaya a hacer la aplicación. mm. Y se está esperando que haya un fallo, o vamos a decir, con respecto a la Corte de Apelación Federal, esta tarde haya una decisión también. Ahora, ¿cómo funciona la justicia en Estados Unidos también para explicar a la audiencia nacional, Lublanc? Porque uno entendería o podría pues pensar que el Tribunal Supremo de Estados Unidos es la máxima autoridad, pero aquí se está imponiendo la decisión del Circuito 5, como mencionas. Sí, pero es que prácticamente cuando vamos a un proceso ellos están por rangos de jurisdicción. Dentro de su jurisdicción tiene, vamos a decir, en el proceso de apelación, siempre el tribunal de apelación tiene un rango superior al tribunal principal, a pesar que sea la corte, porque sobre la corte está el proceso de apelación a su decisión. Y por Entiendo. esta razón, el Tribunal Supremo, Ujú. a pesar que sea del circuito 5, pero cuando hay un proceso de apelación, va a ser sobre los tribunales que estén activos para tomar esa decisión. Pero tienen un Mm. rango superior sobre la decisión que, a pesar que sea de la Corte Suprema. Entonces, en definitiva, Lublanc no va esta ley polémica. De hecho, hablábamos ahorita No, de la reacción, por ejemplo, del presidente mexicano que advertía que no iba a permitir lo que él denomina, y otros exactamente. también, la ley draconiana SB4. Esa no se va a aplicar, queda definitivamente suspendida. Sí, por ahora, como te digo, si la Corte Suprema en una segunda instancia de apelación Mm, vuelve a que hoy estamos a espera, porque de acuerdo a lo que se establece, hoy pudiesen deliberar nuevamente ante la Corte de Apelación sobre esta apelación y si ellos deciden contrariamente a esa decisión, pudiese ir la ley. Entonces estamos, vamos a decir, como un un limbo. poco en un juego más, exactamente, en un juego Sí. judicial y esto va a depender de la decisión final de la última instancia de apelación. Bueno, también explicar en qué consiste esta ley. La ley SB4,
cuándo se redactó, en qué momento, o cuándo se puso en pausa, qué implicaría, y de acuerdo también a que eventualmente la llegaran a aplicar, pues qué pasaría, por ejemplo, ante la posición ya establecida por México, por el presidente, de no aceptar a migrantes que vengan, que hayan sido deportados por esta ley. Claro, es que esta ley prácticamente establece los delitos de hasta menores y graves, pero también delitos superiores que pueden conllevar hasta 20 años de cárcel. Tiene multas y precisamente por reincidencia de tener una situación de irregularidad dentro del país. Es decir, si la persona fue expulsada la primera vez o deportada la Ujú. primera vez y volvió a reincidir en ese proceso de no tener regularización dentro del país, automáticamente le van a considerar esta ley y van a determinar cuál es el delito, porque ya acá estarían criminalizando la movilidad humana. Y es lo que precisamente esta instancia de apelación, las magistradas establecían que no se estaba determinando las posturas internacionales, ni las convenciones internacionales, ni los acuerdos internacionales, que a pesar que Estados Unidos no lo ha suscrito plenamente algunos, él ha establecido de que ellos son una instancia en donde tiene normativas especiales donde resguardan la protección internacional. Y en este caso no lo estarían haciendo, sino estarían criminalizando la movilidad humana, en Mm. donde prácticamente a los solicitantes de condición de refugio o al tener y manifestar riesgos en sus países de origen o un temor fundado, no estarían siendo considerados, sino prácticamente estarían siendo expulsados del país o estarían siendo criminalizados, y por eso se llama ahora una pena, porque es un proceso ya penal, no Ah, es un entiendo. procedimiento migratorio en Mm. realidad. Y Entiendo. también hay Ya. una lucha, vamos a decir que interna en Estados Unidos, donde dicen cuál es la potestad que se le da al estado de Texas para que pase por encima de vamos a decir, de la jurisdicción nacional o federal del estado, en donde no establece estos procedimientos. En Ujú. el estado de Texas tendría esa potestad y ese poder máximo por encima de del Estados Unidos, del Estado federal, para poder aplicar criminalización sobre la movilidad humana. Y esa es la Claro. pregunta y por eso es el debate en realidad. Y agrego también acá, dentro de las implicaciones de esta ley SB 4, considera que el hecho de que una persona extranjera ingrese o intente ingresar al Estado desde una nación extranjera de forma irregular es un delito menor. Y si la persona reincide, entonces ese delito menor se transforma en crimen grave, pudiendo ser condenado con hasta 20 años de prisión. Autorizaría a la policía y a las fuerzas de seguridad pública de Texas a arrestar a quienes no puedan comprobar que cruzaron la frontera de manera regular. Las personas arrestadas serían llevadas a la justicia de Texas, que tendría potestad para expulsarlas directamente hacia México sin considerar si este país puede o no recibirla. Ya dijo que no las iba a recibir, eventualmente, si esto se aplicara. Los demandantes advierten que la SB 4 conducirá podría conducir a la discriminación racial en todo el estado y particularmente contra los hispanos. Y el estatus ahorita es ese de que ha sido frenado nuevamente esta ley polémica de Texas y por el circuito 5, que cuesta entender también, ¿no? Dentro de lo que es la configuración judicial de Estados Unidos, Lulanc. Sí, por supuesto que cuesta mucho. Eh, Primero que es prácticamente como una vulneración, es a pesar de que el Estado alega que tiene toda la autonomía para tomar decisiones internamente sobre su territorio, pero la realidad es que el Estado federal debería tener la potestad de que si es una concesión a nivel humanitario y especial, que haya una postura más adaptada a los derechos humanos y a la Claro. protección internacional. Y con respecto a por qué se está también estamos en una línea, vamos a decir, muy fina, es porque se establecía que el 5 de marzo se diera vigencia o era el vigor, la entrada en vigor de esta ley. Entonces, es porque estamos dentro del mes que se debía aplicar esta ley Ujú, dentro de ujú. este proceso. Y adicional, el mismo Estado mexicano dice o indica
que ellos no van a aceptar ningún tipo de deportación o ningún proceso de expulsión dentro de sus límites o sus fronteras. Entonces Ujú. aquí también abre la puerta de qué sucede si finalmente la ley queda abierta, qué va a pasar con la población, principalmente hispana y principalmente latinoamericana, en esta zona de riesgo y también bajo su manifestación de que están huyendo de su país de origen y tienen riesgo o un temor fundado. ¿Qué Mm. sucede con esta población dentro de este contexto? Mucho por resolver, así y lo peor, Lubland, es que este tema no termina en el Congreso de tocarlo como corresponde y de buscar las soluciones, de avanzar en sí, lo que también necesita Estados Unidos un mayor control, también organización con relación a esa migración forzada que termina en la frontera entre México y Estados Unidos y que sin duda también genera inestabilidad para ambos países. Pero la realidad es que esto ya entró en la campaña electoral como un tema a sacarle punta para debilitar al contrincante y lamentablemente pues con menos razón por esos intereses políticos avanzan, ¿no?, en las soluciones. Es muy lamentable. Sí, es lamentable completamente porque esto también se ha vuelto una bandera política, como lo Así es. dices, y no se está viendo la realidad y la profundidad dentro de este contexto internacional, que hay una movilidad humana, que existe un proceso en donde hay un riesgo para esta población que está en movilidad y nadie habla sobre las realidades que tienen o las profundidades que pueden existir sobre la protección internacional si no se habla dentro de unas luchas de banderas políticas y si se aprueba o no Sí. se aprueba, pero desde un bando más político que en realidad una defensa de derechos humanos o la protección o qué está sucediendo también en estos países que hay un riesgo inminente para esta población que está en movilidad. ¿Qué está sucediendo en Latinoamérica? Que existe estos niveles de movilidad humana Que hay que y el atender. impacto que está creyendo. Te Exactamente. agradezco mucho, E Lublan. Lublan. incluso te, Ah, te digo algo que no se habla hoy en día, pero también está la Declaración de Cartagena. Este año se habla de Cartagena más 40 y es también sobre la movilidad humana. Y esta declaración habla sobre precisamente las solicitudes de condición de refugio y cómo los estados latinoamericanos hacen efectiva esta protección internacional. gracias por haber estado con nosotros, Lublan. Te despedimos, pero bueno, muy agradecidos con la información y el punto Gracias. de vista que has compartido como especialista justamente en Derecho Internacional, de los derechos humanos, experta en materia migratoria, es abogada Lublan Prieto. Buenas tardes para ti. Tenemos que hacer una pausa, vamos a escuchar música y en breve regresaremos. Lo que va a sonar a continuación es tema nacional y al regreso vamos a tener una historia interesante.